El desenlace de la Segunda Guerra Mundial marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, generando cambios profundos en la política, la sociedad y la moral global. Tras la caída del Tercer Reich, el mundo enfrentó el desafío de cómo abordar el legado de uno de los regímenes más violentos y devastadores que hayan existido. A partir de este punto, el destino de aquellos que participaron en el régimen nazi se convirtió en un tema de gran complejidad, mezclando justicia, supervivencia y reconciliación en un contexto global que aún intentaba sanar las heridas del conflicto. El término nazis se refiere a los miembros del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, conocido comúnmente como el Partido Nazi, que surgió en Alemania en la década de 1920 y llegó al poder bajo el liderazgo de Adolf Hitler en 1933. El nazismo, como ideología y movimiento político, es sinónimo de racismo extremo, antisemitismo, expansionismo militar, totalitarismo y la implementación de políticas genocidas que culminaron en el Holocausto, uno de los episodios más oscuros y trágicos de la historia moderna. El partido nazi nació en un contexto de profunda crisis política, social y económica en Alemania. Tras la derrota en la Primera Guerra Mundial, el país se encontraba en una situación caótica. El Tratado de Versalles de 1919 impuso duras sanciones a Alemania, incluyendo la pérdida de territorios, limitaciones militares y enormes reparaciones económicas, lo que debilitó la economía y generó un fuerte resentimiento nacional. El descontento generalizado con la República de Weimar, que gobernaba en ese momento, y el miedo al comunismo, que se extendía por Europa tras la Revolución Rusa, crearon un terreno fértil para el surgimiento de movimientos extremistas. En este clima, Adolf Hitler y su partido nazi encontraron un público receptivo a su retórica nacionalista y ultraderechista. Hitler, nacido en Austria en 1889, se unió al Partido Obrero Alemán en 1919, un pequeño grupo ultranacionalista que posteriormente se convertiría en el partido nazi. Hitler rápidamente ascendió a posiciones de liderazgo gracias a su carisma y a su capacidad para movilizar a las masas con discursos llenos de odio hacia los judíos, los comunistas y otras minorías. En su ideología, Hitler abrazó la idea de la raza aria como superior, una noción pseudocientífica que proponía la supremacía racial de los germanos y culpó a los judíos y a otras razas inferiores de los problemas que enfrentaba Alemania. Uno de los textos más influyentes de la ideología nazi fue Mein Kampf, Mi lucha, escrito por Hitler durante su encarcelamiento en 1923 tras un fallido intento de golpe de Estado, conocido como el Putsch de Múnich. En este libro, Hitler expuso sus creencias en la necesidad de una purificación racial de Alemania, la eliminación de los judíos y la expansión territorial de los alemanes, conocida como Lebensraum, espacio vital. El nazismo también abogaba por un Estado autoritario y totalitario, donde todos los aspectos de la vida estuvieran controlados por el gobierno y donde no había lugar para la disidencia política. La Gran Depresión de 1929 agudizó aún más las tensiones en Alemania. Millones de personas perdieron sus empleos y la hiperinflación hizo que el marco alemán perdiera gran parte de su valor. En este escenario de desesperación, el partido nazi prometió devolver la grandeza a Alemania, ofrecer empleo y restaurar el orgullo nacional herido. En las elecciones de 1932, el partido nazi se convirtió en la fuerza política más importante del Parlamento alemán, y en enero de 1933, Hitler fue nombrado canciller. Una vez en el poder, Hitler y los nazis rápidamente consolidaron su control. Tras el incendio del Reichstag, Parlamento alemán, en febrero de 1933, un evento que los nazis utilizaron como pretexto para culpar a los comunistas y suspender las libertades civiles, el régimen implementó una serie de medidas para eliminar cualquier oposición política. Los sindicatos fueron disueltos, los partidos políticos prohibidos, y miles de opositores, incluyendo socialistas, comunistas y liberales, fueron encarcelados o asesinados. En poco tiempo, Hitler se declaró Führer, líder supremo, y Alemania se transformó en un estado totalitario. Uno de los aspectos más trágicos del régimen nazi fue su política de racismo institucionalizado y genocidio. Desde el principio, el antisemitismo fue una piedra angular de la ideología nazi.
Los judíos fueron señalados como los principales responsables de los males de Alemania, y la propaganda nazi los deshumanizaba, representándolos como parásitos y conspiradores internacionales. En 1935, las leyes de Nuremberg privaron a los judíos de su ciudadanía alemana y prohibieron los matrimonios y relaciones sexuales entre judíos y no judíos, formalizando así la segregación racial. Pero lo peor estaba por venir. A partir de 1941, con la invasión de la Unión Soviética, los nazis comenzaron a implementar la Solución Final, un plan sistemático para exterminar a todos los judíos de Europa. Se construyeron campos de exterminio, como Auschwitz, Treblinka y Sobibor, donde millones de judíos fueron asesinados en cámaras de gas o murieron de inanición, enfermedades o experimentos médicos. En total, se estima que 6 millones de judíos fueron asesinados durante el Holocausto, junto con millones de otras víctimas, como prisioneros de guerra soviéticos, gitanos, discapacitados, homosexuales y opositores políticos. El expansionismo nazi y su deseo de crear un Reich que dominara Europa llevaron directamente al estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Tras la invasión de Polonia en septiembre de ese año, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. Durante los primeros años de la guerra, los nazis lograron una serie de victorias militares impresionantes, ocupando gran parte de Europa, desde Francia hasta los Balcanes. Pero la ambición de Hitler de conquistar la Unión Soviética resultó ser su perdición. La invasión de la URSS en 1941, la llamada Operación Barbarroja, se convirtió en un punto de inflexión. A pesar de los avances iniciales, el ejército nazi se vio atrapado en una guerra de desgaste en el vasto territorio soviético, y los inviernos duros y la resistencia feroz de los soviéticos finalmente llevaron a su derrota. A medida que las fuerzas aliadas, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética, avanzaban hacia Alemania en 1944 y 1945, el régimen nazi se desmoronaba. Hitler, enfrentando una derrota inevitable, se suicidó en su búnker en Berlín el 30 de abril de 1945. Una semana después, el 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente, marcando el fin del Tercer Reich. Después de la guerra, los horrores del régimen nazi fueron revelados en su totalidad al mundo. Los juicios de Nuremberg, celebrados entre 1945 y 1946, fueron un intento de hacer justicia por los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por los nazis. Muchos de los principales líderes del régimen nazi fueron condenados y ejecutados, mientras que otros lograron escapar de la justicia. El legado del nazismo sigue siendo uno de los más oscuros en la historia moderna. Aunque el partido nazi fue destruido y su ideología ampliamente condenada, el racismo, el antisemitismo y el odio que promovieron no han desaparecido del todo. A lo largo de los años, han surgido movimientos neonazis y supremacistas blancos que intentan revivir los ideales del nazismo. Sin embargo, la mayor parte del mundo ha aprendido de las lecciones del pasado, reconociendo el inmenso sufrimiento y destrucción que el nazismo trajo a la humanidad. La historia de los nazis es, en última instancia, una advertencia sobre los peligros del totalitarismo, el odio racial y la intolerancia. Nos recuerda la importancia de defender los valores de la democracia, los derechos humanos y la igualdad, y de resistir cualquier forma de opresión y discriminación para que nunca más se repita una tragedia de tal magnitud. Auschwitz, ubicado en la Polonia ocupada por los nazis, fue el mayor y más notorio de todos los campos de concentración y exterminio establecidos por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Originalmente concebido como un campo de concentración para prisioneros políticos, Auschwitz se transformó rápidamente en un lugar clave dentro de la llamada Solución Final, el plan nazi para exterminar a los judíos de Europa, así como a otros grupos considerados indeseables por el régimen, como gitanos, prisioneros de guerra soviéticos, discapacitados, homosexuales y opositores políticos. Auschwitz no era un solo campo, sino un vasto complejo dividido en 3 campos principales: Auschwitz I, el campo original; Auschwitz II Birkenau, el campo de exterminio; y Auschwitz III Monowitz,
un campo de trabajo esclavo asociado a empresas industriales. También había numerosos subcampos. De todos ellos, Auschwitz-Birkenau se convirtió en el epicentro del genocidio debido a la implementación de un sistema masivo y brutal de exterminio en masa. La crueldad y las atrocidades cometidas en Auschwitz fueron inimaginables, y el sufrimiento al que fueron sometidos millones de personas se ha convertido en uno de los símbolos más potentes de la maldad y el horror del régimen nazi. En Auschwitz murieron al menos 1,1 millones de personas, la mayoría de ellas judíos, pero también cientos de miles de gitanos, prisioneros de guerra y otras víctimas del nazismo. A continuación se describen algunas de las principales formas en que se ejecutaban las atrocidades en este campo de exterminio. Cámaras de gas y crematorios. Una de las formas más horribles de exterminio implementadas en Auschwitz fue el uso sistemático de las cámaras de gas. Cuando los trenes llegaban al campo, los prisioneros eran sometidos a una selección brutal en la rampa de Birkenau. Los hombres y mujeres sanos que parecían aptos para el trabajo forzado eran separados, mientras que los ancianos, enfermos, niños pequeños y mujeres embarazadas eran enviados directamente a las cámaras de gas. Los nazis engañaban a estas víctimas, diciéndoles que iban a ser desinfectados o duchados, cuando en realidad estaban siendo conducidos a su muerte. Una vez dentro de las cámaras, los soldados de las SS arrojaban cristales de Zyklon B, un pesticida letal que, al entrar en contacto con el aire, liberaba un gas tóxico que mataba a las personas en cuestión de minutos. Los cuerpos eran luego retirados por prisioneros llamados Sonderkommandos y eran incinerados en enormes crematorios para ocultar las huellas de las masacres, condiciones inhumanas y trabajo esclavo. Para aquellos que no eran enviados directamente a las cámaras de gas, la vida en Auschwitz era de una brutalidad inimaginable. Los prisioneros vivían en condiciones infrahumanas. Los barracones estaban superpoblados, sucios y sin calefacción adecuada. Las enfermedades como el tifus, la diarrea y la tuberculosis se propagaban rápidamente debido a la falta de higiene, comida y agua limpia. Los prisioneros recibían raciones miserables, consistentes en una sopa acuosa y un pedazo de pan duro al día, lo que condenaba a muchos a la inanición. Además, los reclusos eran sometidos a jornadas extenuantes de trabajo esclavo en condiciones inhumanas, ya sea en las fábricas de las empresas alemanas que colaboraban con los nazis o en las construcciones del propio campo. Este trabajo agotador, sumado a la desnutrición y el maltrato constante, conducía a la muerte de muchos. Experimentos médicos inhumanos. Uno de los aspectos más atroces de Auschwitz fueron los experimentos médicos realizados por médicos nazis, como Josef Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte. Mengele y otros médicos llevaron a cabo experimentos pseudocientíficos y crueles con los prisioneros, especialmente con gemelos, mujeres embarazadas y personas con discapacidades. Mengele estaba obsesionado con los gemelos, a quienes sometía a todo tipo de experimentos dolorosos, como inyecciones de productos químicos en los ojos para intentar cambiar su color, amputaciones, transfusiones de sangre y operaciones sin anestesia. Muchos de estos prisioneros murieron a causa de estos experimentos o fueron asesinados cuando ya no eran útiles para los fines científicos de los nazis. Otro médico, Karl Klauberg, realizaba experimentos con mujeres en un intento de desarrollar técnicas de esterilización en masa, utilizando rayos X, productos químicos y operaciones invasivas sin anestesia, tortura y ejecuciones sumarias. Los prisioneros en Auschwitz estaban constantemente bajo la amenaza de la muerte. Los soldados de las SS practicaban todo tipo de torturas y ejecuciones arbitrarias. Las palizas eran una forma cotidiana de castigo, al igual que el ahorcamiento público, que se utilizaba como forma de intimidación para otros prisioneros. Los castigos por intentar escapar o por actos de desobediencia eran brutalmente severos. En algunos casos, los prisioneros eran obligados a permanecer en pie durante horas en el frío durante las llamadas formaciones o apelaciones, sin moverse, lo que a menudo resultaba en la muerte por agotamiento o hipotermia. Deshumanización sistemática. El régimen de Auschwitz se basaba en la completa deshumanización de los prisioneros. Desde el momento en que llegaban al campo, los reclusos eran despojados de su identidad.
Sus cabezas eran rapadas, sus ropas civiles eran reemplazadas por uniformes de prisioneros y se les tatuaba un número en el brazo que se convertía en su única identificación. Los prisioneros perdían su nombre, su dignidad y su humanidad. Se trataba de una estrategia deliberada de los nazis para quebrar el espíritu de los prisioneros, haciéndoles sentir como menos que humanos. Esta deshumanización facilitaba el asesinato en masa, ya que, para los guardias nazis, los prisioneros ya no eran personas, sino simplemente números que debían ser eliminados. El sufrimiento psicológico. Además de las condiciones físicas insoportables, los prisioneros de Auschwitz también sufrían un inmenso daño psicológico. La constante exposición a la muerte y el horror, la pérdida de seres queridos y la incertidumbre sobre el propio destino generaban un profundo trauma. Muchos prisioneros veían morir a sus familiares o amigos y en muchos casos se enfrentaban a la dolorosa decisión de cooperar con los nazis para sobrevivir, como en el caso de los Sonderkommandos, prisioneros judíos encargados de retirar los cadáveres de las cámaras de gas. Estas decisiones forzadas provocaron sentimientos de culpa y desesperanza entre los sobrevivientes. La resistencia dentro del campo. A pesar de las condiciones brutales y el terror constante, hubo actos de resistencia dentro de Auschwitz. Algunos prisioneros intentaron organizar rebeliones o sabotajes, y hubo intentos ocasionales de fuga, aunque la mayoría terminó en fracasos y ejecuciones sumarias. En octubre de 1944, los Sonderkommandos se rebelaron, logrando destruir uno de los crematorios de Birkenau. Sin embargo, la rebelión fue aplastada y los líderes fueron ejecutados. El horror de Auschwitz no terminó hasta la liberación del campo por las fuerzas soviéticas el 27 de enero de 1945. Para entonces, la mayor parte de la maquinaria de exterminio había sido destruida por los nazis en un intento de ocultar las pruebas de sus crímenes, y la mayoría de los prisioneros supervivientes estaban gravemente enfermos o en estado de inanición. Las atrocidades cometidas en Auschwitz representan uno de los crímenes más atroces de la humanidad. Auschwitz no solo simboliza el genocidio, sino la capacidad humana para el mal extremo, y ha quedado grabado en la conciencia colectiva como un recordatorio de los horrores que pueden ocurrir cuando el odio, el racismo y la intolerancia no son combatidos. El campo de Auschwitz sigue siendo un monumento y un recordatorio para que futuras generaciones no olviden las consecuencias del odio y la indiferencia. Al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, el destino de los soldados nazis y otros miembros del aparato militar y político de la Alemania de Hitler varió enormemente. Algunos enfrentaron juicios y castigos severos por los crímenes de guerra cometidos durante el conflicto, mientras que otros lograron escapar de la justicia o reintegrarse a la sociedad en circunstancias sorprendentes. Los eventos posteriores a la derrota del Tercer Reich marcaron uno de los periodos más complejos y tumultuosos de la historia moderna, ya que el mundo luchaba por hacer justicia y reconstruir una Europa devastada. Después de la capitulación incondicional de Alemania, en mayo de 1945, las potencias aliadas, Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y Francia, se enfrentaron a la tarea de lidiar con millones de soldados alemanes y miembros del partido nazi. La inmensa mayoría de los soldados regulares, aquellos que habían formado parte de la Wehrmacht, las Fuerzas Armadas alemanas, no fueron considerados automáticamente criminales de guerra, y muchos de ellos fueron capturados y puestos en campos de prisioneros de guerra bajo control aliado. En estos campos, las condiciones variaban significativamente. En algunos casos, los prisioneros fueron tratados según las normas internacionales de la Convención de Ginebra, recibiendo alimento y atención médica. Sin embargo, en otros casos, particularmente en las zonas controladas por los soviéticos, los prisioneros de guerra fueron sometidos a condiciones de trabajo extremadamente duras y a menudo letales, con muchos muriendo de hambre, enfermedades o abusos. Se estima que cientos de miles de soldados alemanes perecieron en los campos de prisioneros soviéticos, donde a menudo fueron forzados a realizar trabajos de reconstrucción en un país devastado por la guerra. Los miembros de la organización paramilitar nazi más infame, las Schutzstaffel, SS, fueron tratados de manera diferente. Las SS no solo eran responsables de operaciones militares,
sino también de la supervisión de los campos de concentración y exterminio, y de la implementación directa de la solución final, el genocidio contra los judíos de Europa. Muchos oficiales y guardias de las SS sabían que serían perseguidos por crímenes de guerra y trataron de escapar de la justicia. Algunos intentaron huir disfrazados de civiles o destruyendo pruebas de su participación en atrocidades. Sin embargo, muchos de los altos mandos de las SS, así como otros líderes nazis prominentes, fueron capturados por las fuerzas aliadas y sometidos a juicio. En la Alemania de posguerra, particularmente en la parte occidental, se enfrentó el desafío de desnazificar la sociedad. Esto implicaba no solo la identificación y el enjuiciamiento de los criminales de guerra, sino también la tarea de desmantelar la ideología nazi y purgar a los antiguos miembros del partido nazi de puestos de poder. Sin embargo, el proceso de desnazificación fue complicado y a menudo incompleto. En la Alemania occidental, debido a la Guerra Fría y al temor de que el comunismo se expandiera desde el este, hubo una tendencia a priorizar la estabilidad política y económica sobre la justicia punitiva. Muchos exmiembros del partido nazi y funcionarios del régimen lograron reintegrarse en la vida civil y recuperar empleos en la administración pública, el sistema judicial y el mundo empresarial. En algunos casos, altos funcionarios nazis ocupaban posiciones importantes en la administración de la República Federal Alemana. La urgencia de reconstruir una Alemania occidental, fuerte y alineada con Occidente, hizo que las potencias aliadas, particularmente Estados Unidos, a menudo miraran hacia otro lado en cuanto al pasado nazi de ciertos individuos. En la Alemania oriental, bajo el control soviético, el enfoque fue diferente. El régimen comunista utilizó la lucha contra el fascismo como un pilar de su propaganda, y las autoridades de la RDA, República Democrática Alemana, hicieron hincapié en la persecución de los antiguos nazis, al menos en términos oficiales. Sin embargo, también hubo casos en los que el gobierno comunista utilizó a antiguos oficiales nazis para sus propios fines, al igual que lo hizo el bloque occidental. En el ámbito internacional, la caza de criminales nazis continuó durante décadas después del final de la guerra. Incluso en la actualidad, ocasionalmente surgen nuevos casos de ex-nazis que han vivido durante años en el anonimato y son llevados ante la justicia, aunque muchos de estos individuos ya son ancianos. Uno de los casos más recientes fue el de John Demjanjuk, un antiguo guardia en el campo de exterminio de Sobibor, que fue condenado en 2011 por complicidad en el asesinato de miles de judíos. En resumen, el destino de los soldados nazis y de aquellos involucrados en el régimen varió drásticamente después de la guerra. Algunos fueron capturados, juzgados y castigados por sus crímenes, mientras que otros lograron escapar o fueron reintegrados a la vida civil. La tarea de hacer justicia a las víctimas del nazismo ha sido larga y difícil, y el legado del Tercer Reich sigue siendo un recordatorio de las consecuencias de la brutalidad, el odio y la intolerancia institucionalizados. Tenemos que despedir el video de hoy, pero no se preocupen, pronto estaremos de vuelta con más contenido emocionante. Antes de irnos, nos encantaría que nos dejen sus comentarios y sugerencias para futuros videos. No se olviden de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Gracias por su apoyo y nos vemos pronto.